Eso es. Bueno, en esta mañana viernes damos la bienvenida a quienes se integran a Sintonía. Nosotros también hace algunos minutos que nos integramos para saludarles, darle la más cordial bienvenida. En más de alguna ocasión le hemos dicho, tenemos 2 veces en el mes tenemos clases nosotros acá, un tiempo de aprender también, de estar constantemente aprendiendo, y por eso solamente tuvimos la oportunidad de saludarles, invitarles ahí a que estén atentos a la sintonía en este día. Hay mucho para compartir. No se olvide de la invitación que le tenemos para, o que le hemos hecho para el mediodía, a las 12 horas. Y en este horario, junto a nuestro hermano Alberto González Meneses, nuestro hermano abogado, pero por sobre todas las cosas, un obrero del Señor, y que ha sido de bendición, sin ninguna duda, en el compartir que nos trae los días viernes. Recuerde que este espacio se llama En Derecho y Conforme a las Escrituras. Así es que no pida más allá, porque tiene que ver con eso, hablar de ciertos temas muy importantes y que también de alguna manera, y yo diría que más de alguna manera, ¿no? Más que en alguna manera, es para que estemos atentos, el Señor permita y nos abra bien los ojitos ante todo lo que estamos viviendo y qué es lo que tenemos que nosotros hacer en medio de lo que estamos viviendo como sociedad, pero nosotros como hijos del Señor, sabiendo que tenemos una identidad. Eso es muy importante. Así que vamos a dar la bienvenida pues a nuestro hermano Alberto González para que salude, y muy buen día, mi hermano. Muy buenos días, hermana María Soledad. Es una bendición estar nuevamente este día acá con ustedes, principalmente en la compañía de nuestro Señor y junto a todos nuestros amigos, hermanos de la sintonía, fieles hermanos allí de la sintonía de Radioemisoras Armonía. Preocupado por lo que va a pasar a las 12, no sé si van a traer otro abogado, qué es lo que pasa. ¿No le han comunicado? Estoy un poco intrigado. De hecho, no quería venir. Dijo, ¿por qué a las 12? ¿Por qué no lo hacen antes? No, yo pensé que habrán cambiado de horario el programa, que están anunciando que a las 12 ahora. No, este horario Estoy intrigado. Este horario es muy especial para conversar, y por eso mismo le hacemos la invitación a nuestros hermanos que estén muy atentos allí. Sí. Y también a aquellos que se integran a la sintonía. Pues así es. Hemos venido compartiendo junto a nuestro hermano, más bien él nos ha compartido acerca de lo que es este nuevo lenguaje, estas nuevas palabras que nosotros oímos por televisión, quizás por otros medios de comunicación también, o leemos un lenguaje tan distinto, y que nosotros decimos, a ver, ¿y cómo esto, a dónde calza? Y cómo nosotros también tenemos que ver y conocer estas realidades para saber cómo nos planteamos también. Pues. Sí. Y ciertamente también para entender cómo o cuál debe ser nuestro hablar en este tiempo. ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? Claro. ¿Cierto? Decíamos que este debate social que se ha instalado, y hay que necesariamente aquí, mi hermana María Soledad, dar una mirada, ¿cierto? Una mirada a todo lo que está aconteciendo. No solo en nuestra sociedad, sino que un poquito mirar más allá también. Todo lo que está pasando, estos movimientos sociales. De pronto nosotros nos acostamos, ¿cierto?, con una situación X y despertamos y ya hay otro movimiento social, otro reclamo, otra demanda. Claro. Y todo eso asociado, ¿cierto?, a determinadas palabras, a determinada terminología, como lo hemos estado explicando, ¿cierto?, con mucho detalle. ¿Y qué es lo que busca o qué se pretende con esto? De alguna manera, ¿cierto?, es que nosotros también hablemos sobre lo mismo, que adoptemos este modelo de vocabulario, esta forma de hablar, y allí, ¿cierto?, usted muy bien lo dice, nosotros tenemos que tener ahí una lucecita de alerta encendida permanentemente, principalmente respecto de nuestros hijos, como bien lo hemos dicho. Probablemente los cambios no vengan a partir de nosotros, porque ya tenemos una formación, una estructura, una forma de ver las cosas, pero sí el esfuerzo del mundo, el esfuerzo del sistema está puesto en nuestros hijos. Así es. Y allí entonces es donde nosotros debemos redoblar la preocupación, redoblar el esfuerzo,
para conocer qué están hablando ellos, cómo se están comunicando, qué términos se están usando, no solo en la comunicación que se verbaliza, sino que también en aquella comunicación que hoy día es más recurrente, más frecuente entre nuestros hijos, en los jóvenes, principalmente a través, cierto, de todas las plataformas tecnológicas, a través de la tablet, del celular, en fin. Allí nosotros debiéramos poner una mirada muy, muy atenta para saber cómo se están comunicando nuestros pequeñitos. Fíjese que apareció en los medios, está allí, cierto, no es una invitación para que lo busquen, pero está ahí en el ciberespacio, como dicen los hombres de la tecnología. Apareció un video hace unas semanas o unos días atrás de una pequeñita argentina que se viralizó muy rápidamente porque dicen algunos que ella da una clase magistral sobre la relevancia del lenguaje inclusivo. Y por qué es una lucha que distintas organizaciones y movimientos sociales y civiles siguen dando. O sea, una pequeñita, estamos hablando de una menor de edad, nos da una clase magistral. Fíjense, o sea, sí, habría que revisarlo, ¿cierto?, para saber si realmente responde a esa calificación. Pero sin perjuicio de eso, uno se pregunta, ¿qué palabra estuvo en el seno, en el corazón de esa familia, de esos papás, que logran, cierto, producir o formar a una hija, a un hijo, para que se transforme en un emblema, en un profeta desde pequeño, para comunicar una palabra a la cual nosotros muchas veces prestamos atención? Y cómo también nos golpea eso a nosotros como hijos del Señor respecto de aquella responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. ¿Cómo entonces los preparamos nosotros también a ellos para que levanten la voz donde quiera que estén y puedan transformarse en verdaderos hijos, en verdaderos agentes de una palabra que es palabra de gracia, palabra de sabiduría, para el tiempo que hoy día estamos viviendo y para el tiempo que a ellos les va a corresponder vivir en unos años más? Quisiéramos ver, ¿cierto?, cuántos pequeñitos, también a lo mejor en las plataformas, usando estas herramientas, pero para confesar, para proclamar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, esta palabra, que es una palabra de verdad, que es una palabra de autoridad, que es una palabra de justicia, que es una palabra de salvación, que es una palabra de amor. Hoy día son otras las palabras que están siendo instaladas. ¿Se acuerda cuando hace un tiempo atrás se empezó a reemplazar algunas letras por el arroba o por la X para eliminar los géneros de cada palabra? Entonces ya no se decía, ¿cierto?, hombre o mujer, sino que todo eso de alguna manera se presentaba con un lenguaje distinto y se usaban estos signos para no dar, ¿cierto?, la identificación de qué género se trataba. Hoy día eso ya es como muy anticuado, es parte de la historia, ¿cierto? Esto avanza de manera tan rápida que hoy día ya se han instalado de lleno las palabras. Fíjese que el otro día, haciendo unos trámites acá en el centro, pasé por fuera del Liceo 1, que está en Toma. Ahí están todas las chiquillas, ¿cierto?, a puertas cerradas, y afuera tienen algunos carteles que dan hacia la calle, y decía, usaba un término que me llamó la atención, lo registré, y algo así como compañeras sororidad. ¿Qué es esa cosa? A ver, de nuevo, por favor. Sororidad.
Sororidad. No, yo esto tengo que escribir. ¿Ah? Me llamó la atención. Bueno, eso es parte hay mucha terminología, hay mucha palabra, es parte del glosario inclusivo. No, se habrá equivocado por querer escribir solidaridad. No, bueno, ojalá hubiera sido eso, pues. Este colegio aquí hay solidaridad. No, pues sororidad, de hecho tienen todas las sillas ahí hacia la calle. Es curioso lo que pasa hoy día en nuestra sociedad. Realmente es curioso con esto de la revolución que se ha levantado. Dicen que ya no hay vuelta atrás. Nunca nos imaginamos, ¿cierto?, que el feminismo sería el protagonista de una nueva revolución social. Estábamos en las discusiones acerca del lucro de las universidades, en la educación municipalizada, que el Estado, ¿cierto?, se iba a hacer cargo, en la gratuidad. Habían discusiones en torno a las pensiones, el impacto del negocio, de alguna manera, de las AFP. Y de pronto, como decíamos, ¿cierto?, despertamos con esto de el poder femenino empoderado en las calles, ¿cierto?, de nuestro país, en las tomas de las universidades, distintas universidades hasta el día de hoy permanecen tomadas por grupos radicales de mujeres que quieren llevar adelante, ¿cierto?, un cambio, una transformación social y eliminar las barreras, como dicen, del sexismo. Y dentro de eso entonces entra todo un glosario que de alguna manera nos puede ayudar a nosotros a comprender un poquito qué es lo que está pasando. Hemos hablado de feminismo, ¿cierto?, como un movimiento social y cultural, político, que promueve la equidad entre géneros. Se inicia esto a finales del siglo XVIII y el diccionario dice que el feminismo es la tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Entendemos, ¿cierto?, que en muchos niveles la mujer tiene una posición desmejorada, distinta, diferente, discriminatoria en algunos casos, pero lo que no entendemos es cómo de pasar de ser uno o una discriminado pasa, ¿cierto?, a ser un discriminador y a ponerse entonces no en el nivel donde cada uno de nosotros debe ir, sino que pasar esa barrera, avasallar absolutamente con todo, tomarse las universidades y los colegios a ultranza e ir adelante sin mirar a quién atropellamos, a quién pasamos, a qué derechos respetamos y cuáles no respetamos. Es confuso el panorama, sinceramente que es confuso. Cuesta entender estas demandas sociales, estos movimientos sociales, cuando son tan avasalladores, cuando son tan ortodoxos, tan fundamentalistas en sus planteamientos. Bueno, porque ya, perdón, hermano Alberto, porque ya se deja de mirar el fondo, sino que uno se queda con la forma, y las formas son las que golpean en realidad, porque todos estos temas se pudieran conversarse, pero... Sí, claro, pero dicen basta ya, basta de abusos, basta de atropellos, basta de indignidades, y todo esto también, ¿cierto?, por una responsabilidad de, en cierta medida, de los acosadores. No, ahí hay otro tema, ¿eh? Pero bueno, mire. Feminismo, sororidad. ¿Usted quiere saber qué es sororidad? Me suena como a sor. Otro glossario. Como sor. Sí, sor. Viene por ahí, mire. Es un sor término María, que viene del latín. Sor María. ¿Ah? Sor María Soledad. Ojalá, es cierto, fuera entendido así. Pero aquí tiene una explicación distinta. Mire. Viene del latín soror. Horror. Ya. Algo así. Soror, que significa hermana. Por lo tanto, la sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad que puede existir entre mujeres respecto a las condiciones y discriminaciones
sufridas por pertenecer a ese género femenino. Por ejemplo, cuando las mujeres van juntas al baño, es un acto de sororidad. Imagínese usted. ¿Ah? Yo lo veo como no aplica eso. Como algo social, no aplica en los hombres, ¿eh? Por si acaso. Y los hombres tampoco van juntos al baño. Curiosa esa distinción. Misoginia. Un misógino. Ah, una persona misógina. Lo he escuchado. Odio o aversión hacia el género femenino, que se manifiesta de muchas maneras. Esta puede ser violencia. Estuvimos hablando nosotros hace unas semanas atrás de la violencia en distintos formatos. La cosificación sexual, o sea, que solamente se considera a la mujer como una cosa, como un objeto, para la satisfacción de deseos sexuales, o discriminación, convirtiéndose por tanto en la base de los pensamientos sexistas. Según un sociólogo, un autor, Alan Johnson, dice que la misoginia es la actitud cultural de odio hacia las mujeres por el simple hecho de que son mujeres. Mire usted, el sexismo. ¿Se fija? Usted el otro día, ¿qué pasa con esto de la educación sexista? El sexismo es una sobrevaloración naturalizada a nivel cultural de un grupo de personas ligadas a su sexo biológico. En la práctica se trata de mantener una actitud discriminatoria o diferente hacia el género contrario. O sea, donde el sexo, por ejemplo, en este caso, el debate y la discusión está planteado en torno a que el sexo masculino se ubica en una posición superior al femenino, y eso no es posible porque produce tal nivel de discriminación que hay que corregirlo. Y entonces tenemos que establecer relaciones lineales, de igual a igual. Eso hay que examinarlo bien. Cuando nosotros hablamos de establecer relaciones lineales, ¿cierto? Tenemos que examinar si conforme a la Escritura. Nosotros aquí estamos diciendo para los que creemos, no para los de fuera. Así es. Para aquellos que creemos en que la Escritura es la palabra de nuestro Dios y que es por lo demás palabra inspirada, entonces debemos prestar atención a si realmente la Escritura enseña que nuestras relaciones en cuanto al género y en cuanto a la familia y en cuanto a lo demás son lineales o no. Ahí hay que poner un punto de atención. Eso. La heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Heteronorma. Después yo le puedo dejar esto. Además está aquí en los medios, uno busca esta información y aparece. Pero no siempre, ¿cierto?, entendemos que tenemos el tiempo para conversar acerca de estas cosas. Y esto me lo hicieron llegar durante la semana y yo agradezco mucho esta información porque nutre, ¿cierto?, nuestra mirada, este espacio también, lo que podemos compartir. Así es, y vaya este agradecimiento ahí al departamento de producción, especialmente ahí a nuestro hermano Marcelo, porque él nos acercó toda esta información. Siempre agradecidos porque nos ayuda a ir adelante en aquello que hemos venido conversando hace algún tiempo. Sí. Así que gracias al Señor por estos hermanos, ¿cierto?, que están atentos ahí. Para aquellos que a lo mejor están llegando a la sintonía, o aquellos que están diciendo, a ver, ¿de qué están hablando estos hermanos? ¿Qué es eso? Esto tenemos que ponerlo, este glosario, este nuevo vocabulario en contexto, ¿verdad? Sí. De todo lo que está ocurriendo hoy en día, a fin de que, a ver, como dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que nos dé discernimiento para entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque conociendo estos términos, conociendo este nuevo vocabulario, nos va a permitir saber, a ver si nosotros tenemos que ser partícipes de esto o no. Porque es increíble, pero uno habla con personas que se supone que son creyentes, tanto damas como varones, y dicen, no, sí, yo estoy de acuerdo, porque esto sea así o acá. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Por eso el contexto es para que no nos dejemos nosotros avasallar, y que con estos
términos que nosotros, sabes que no tengo idea. Bueno, interiorícese. Sí, pues. ¿Ah? Y así como le hemos dicho, cada vez lea las escrituras. La única forma de saber qué es falso es sabiendo lo que es verdadero. Y las escrituras nos hablan mucho acerca de los últimos tiempos. ¿Qué va a ocurrir, amados? Sí. ¿Ah? Y sabe usted que es tan importante que estemos interiorizados con esta información, no para que nos volvamos expertos en esta terminología, pero se produce un abismo tan grande entre aquello que hoy día está en el medio social, en el debate social, en el debate público, lo que conversan nuestros hijos con sus compañeritos en el colegio y todo, y nuestro hablar. Se produce una brecha en la cual nosotros tenemos un deber de indagar, de investigar todas las cosas. Y conforme a la escritura, allí, ¿cierto? Como escribe Lucas, ponerlas en un orden. ¿Para qué? Para que podamos precisar, para que entonces tengamos una conversación adecuada, una conversación prudente, una conversación en sabiduría, guiada ciertamente por el Espíritu del Señor, para que podamos entonces nosotros dar cuenta de aquella fe que tenemos y de cómo la Escritura de nuestro Señor se refiere a todas estas cosas y dice también cuál debe ser nuestra manera de proceder. Y allí a veces es donde nosotros erramos. Tomamos partido por una o por otra revolución, por una o por otra demanda, por uno o por otro planteamiento de afuera, de las cosas de afuera, y dice, cierto, la Escritura, que nosotros no debiéramos enredarnos en las cosas de este mundo. No debiéramos enredarnos. Heteronorma. Heteronorma es la última. Se entiende como la imposición cultural de las relaciones heterosexuales y de los roles que cada género cumple dentro de estas. Se imponen desde la infancia con la división entre tareas, colores y juegos distintos para hombres y mujeres. Ellos están contra esta heteronorma, o sea, que las niñitas, cierto, jueguen con muñecas y que el niñito juegue con autos, eso ya no puede ser. Así lo dicen ellos. No puede ser porque eso empieza a marcar en el niño una distorsión de cómo se deben entender las cosas. Entonces todo tiene que ser neutro. Que el niño juegue con muñecas, que la niña juegue con autos, que se vistan como quieran, que el niño se ponga vestido, que la niña, cosas de ese estilo. Entonces se fijan que esta formación lo que busca es penetrar en el modo, en el concepto de entender las cosas a partir de nuestros hijitos. Y allí entonces nosotros debemos poner cuidado. Desconstrucción. Aquí hay un significado o una explicación de esta palabra que yo no comparto, pero dice el término quizás más utilizado en las manifestaciones feministas. Y aunque parece extraño, dice acá, ¿cierto? Es muy sencillo. Yo no creo que sea tan sencillo. Mire cómo lo presenta. Se trata de hacerse conscientes de los actos machistas en los que se han incurrido en la vida y asumirlos como un error. Nosotros hace unas semanas atrás estuvimos hablando de la desconstrucción. ¿Y cuál es el alcance de la desconstrucción? ¿Qué es lo que busca la desconstrucción? Desconstruir, ¿cierto? Entendido en un lenguaje muy sencillo, muy simple, es destruir aquello que ha sido construido. Destruir aquellos modelos, aquellas formas de entender las cosas. ¿Cómo? Hoy día debemos entenderlas. Por lo tanto, ya esta forma de entender no se adecúa a lo que se requiere para este tiempo, y entonces instituciones como el matrimonio, instituciones como la sexualidad, instituciones como el orden jerárquico en el cual nuestro Dios estableció las cosas, eso hoy día ya no sirve.
hay que borrarlo, hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de largos procesos. Esto no es cosa de 1 año, de 2 años, de 5 años, esto es largos periodos, décadas, porque es un trabajo tan detallista, tan sutil, tan ingenioso, que no piense usted que de un día para otro vamos a amanecer en otro mundo distinto. No. Con los chicos, tal como se les educa, ¿cierto?, desde la más tierna infancia hasta que ellos culminan su proceso al cabo de la universidad. En ese proceso hay un reformateo, una forma de ver la vida, y ellos consiguen, ¿cierto?, titularse en alguna especialidad. Son años. Esto es lo mismo. Es volver a educar al ser humano. Son años, son décadas, para de alguna manera erradicar todo orden establecido por Dios. Porque fíjese que allí está el principal tropiezo, el principal problema. Lo que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos, no lo aceptamos, no lo queremos. Y por lo tanto hay que desconstruir aquello que se ha instalado, aquello que está construido. Entonces no es un término tan sencillo, salvo que usted pudiera tener una opinión distinta. Pero es un término que implica mucho, que es de mucho contenido y de mucha profundidad. Nosotros somos llamados a construir, a edificar casa en el Señor, a construir y a edificar, a plantar. Ese es nuestro llamado. Así es. Otro es el que destruye, otro es el que desconstruye. Así es. Patriarcado, ¿qué es el patriarcado? Predominio social, cultural y económico ejercido por siglos por el género masculino en el mundo. Esa es la definición. La autoridad moral y de organización social se le entrega a los hombres por el hecho de nacer como tales. Curioso para pensar. Probablemente no lo hayamos hecho bien los hombres. Y allí también hay un requerimiento, un desafío, un deber que no hemos cumplido bien, que no hemos sobrellevado bien. Si ustedes se fijan, muchos de estos reclamos sociales es por culpa de que nosotros, los hombres, no hemos hecho bien las cosas, y con justa razón en algunos casos, con justa razón. Hemos sido maltratadores, hemos sido proveedores solamente. En absoluto hemos cumplido con aquello que Dios esperaba de nosotros los hombres. ¿Y qué era? Construir una casa para Él, construir o formar hijos para Él, una familia para Él. Pero no hemos dado con esa medida. Ciertamente allí nosotros debiéramos hacer una reflexión. No hemos sido hombres conforme al corazón de Dios, hombres conforme a las Escrituras. No hemos tenido esta palabra ni en nuestro corazón ni en nuestra boca, y por ende no hemos sido capaces de mostrar con nuestros actos, pero porque tenemos arraigada esta palabra profundamente en nuestra vida, que sí es posible. Que sí es posible amar y respetar a nuestros hijos, amar y respetar a nuestra esposa, que sí es posible construir una familia para Él que agrade al Señor, que honre al Señor, que la boca de nuestros hijos se abra también para confesar al Señor, que nuestra casa sea un punto de encuentro, donde se abra la Escritura y donde se comparta acerca de esta palabra en un proceso formativo. Eso que decíamos nosotros, ¿cierto? Allí en Deuteronomio, ese mandamiento, se las repetirás a tus hijos en todo lugar, en todo lugar. No hemos cumplido eso. Y entonces estos grupos y estas revueltas sociales se toman
se toman los medios, se toman las calles y avanzan con su prédica, avanzan con su prédica, avanzan con su prédica, y nosotros tomamos una actitud pasiva o tomamos una actitud errada. Pero no tomamos la actitud de volvernos al Señor con todo, de buscar al Señor con todo, de decir que si esto está pasando es porque de alguna manera nosotros tampoco hemos sido capaces de mostrar la verdad de Cristo el Señor a esta sociedad. Si esta sociedad ha llegado al punto donde hoy día está, es porque probablemente nosotros también tengamos que hacer un ejercicio de qué hemos hecho mal, que no hemos sido capaces de ser luz ni sal de este lugar donde cada uno de nosotros ha sido puesto. Y nuestros debates están enfocados en torno a otras cosas, a otros asuntos, a otros intereses. Nos estamos dando la mano muchas veces con ellos. Estamos haciendo alianzas muchas veces con ellos. En la semana recibí una invitación para participar acerca de un programa en donde se iba a debatir esta reforma o esta modificación a la ley de culto. Si algo también... No quiero apartarme del tema, pero lo menciono a propósito de... Y todos o la mayoría de los expositores, personas de renombre, por cierto, políticos, pero que no tienen al Señor en el corazón. O sea, ¿qué reforma podrían hacer a favor? Entonces, ¿de qué culto podrían ellos a mí hablarme, o a nosotros hablarnos, o al pueblo del Señor hablarnos ellos acerca de qué culto? ¿Y qué culto es el que nosotros debiéramos llevar adelante que agrade al Señor? Un culto conforme a una norma, a una ley que nos ha sido dada por hombres que no tienen temor del Señor en el corazón, o un culto conforme a la Escritura, una organización conforme a la Escritura. Allí es donde nosotros debiéramos de alguna manera hacer un mea culpa, si se quiere, o una reflexión, pero una reflexión profunda en torno a cuestiones que probablemente no hemos hecho bien como iglesia, no hemos hecho bien como casa, porque ignoramos. Dice, erráis porque no conocéis, porque ignoráis las Escrituras. Para el examen de la Escritura hay que tener tiempo, hay que dedicarse a estudiar la Escritura, así como uno le da tiempo a las redes sociales, le da tiempo a la televisión. Es una dedicación, es una consagración. Pero hay que confesar a Cristo el Señor, para que esta palabra que está puesta aquí no solo sea un texto, como sentarse a leer una novela o un libro entretenido, sino que venga en ese minuto la asistencia del Espíritu para que esta Escritura se transforme en vida, en nosotros primero, en nuestros hijos, y así podamos entonces llevar esta vida a otros. Cualquier otra forma de entender la Escritura no admite una consideración. Esta Escritura es inspirada por medio del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto se necesita de esa asistencia, de ese poder sobrenatural para conocerla, para tener intimidad con esta palabra. Micromachismo se refiere a aquellas acciones de carácter machista que están normalizadas, por lo que son usadas en la vida cotidiana. Micromachismo. Son útiles e incluso inconscientes, o sea, son expresiones que nosotros ya las tenemos arraigadas, dicen ellos, ¿cierto? Que las usamos habitualmente y que de alguna manera podrían también provocar daño, ¿cierto?
provocar esta falta de equilibrio, esta falta de igualdad, esta discriminación. Por ejemplo, cuando uno dice frases como juegan, le dice a los niños, ustedes juegan como niñitas. Eso sería, según ellos, micromachismo. Mire, pues hasta dónde han llegado a depurar toda esta terminología. Y aquí hay un trabajo que es súper amplio, porque hay profesionales, hay personas que se han consagrado, que se han dedicado a apoyar estos movimientos, ¿cierto? Y llevarlos adelante. El empoderamiento es un término... esa palabra. Empoderamiento proviene de una terminología inglés que se refiere al proceso por el que las mujeres ganan confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos. No sabemos de lo que hemos visto hasta acá, no sé si puede haber algo positivo en lo que hemos visto hasta acá. En las situaciones de desigualdad en las que viven. Curioso. Cosificación. ¿Qué es esto de la cosificación? ¿Lo había escuchado? Sí, también lo he escuchado. Cosificación es el acto de tratar o representar a una persona como un objeto que no piensa y que por contraparte solo sirve para satisfacer los deseos de otro. En el caso de la cosificación sexual, esta definición se expande a ignorar las cualidades o sentimientos de la mujer y reducirla a sus atributos sexuales y su belleza física, lo que decíamos anteriormente. O sea, simplemente la cosificación es mirar a la mujer como una cosa que está puesta ahí para satisfacer determinados deseos sexuales. Pudiera ser también que en eso la mujer tenga mucha culpa. ¿Por qué no hacen...? Es que eso también es lo que, de alguna manera, porque se han ido ampliando los límites. Entonces dicen, en su defensa dicen, bueno, es que entonces no me puedo vestir así, o no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, o lo otro, lo de más allá. Sí. Porque todo entonces va en función de ¿qué? De que el hombre mire, desee. Sí, pues, por supuesto, pero si hay toda una industria del deseo de la mujer donde ellas mismas se han prestado para estas cosas. No estamos, ¿cierto?, rasgando vestiduras, es lo que uno ve, es lo que uno conoce. O sea, mire, algo que en nuestra realidad, ¿cierto?, es tan particular, esto de los cafés con piernas. Sí, las chiquillas les pagan súper bien, ganan una buena remuneración, pero ellas consienten en ese modelo de trabajo. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Si no están exhibiendo su atributo, su cuerpo. Y bueno, es conocido también que la oferta de servicios es muy amplia. Entonces, si yo mismo estoy provocando una determinada situación, bueno, entonces también hagamos el ejercicio en contrario. Los hombres somos responsables y somos culpables de muchas situaciones. Pero ¿cuál es la responsabilidad y la culpa que asume también la mujer en esto? Claro. Bueno, salió en estos días algo que tiene que ver con los famosos y que por años se hacen estos, ¿cómo se llaman? De belleza. Los concursos de belleza. Sí, porque se va a prohibir el bikini o el traje de baño para que no se vea a la mujer solamente del punto de vista sexual. Claro. Curiosa decisión. Esto, mire, esta definición, sexo biológico, ¿se acuerda que vimos algunos memes ahí? Sí. Sexo biológico corresponde al sexo con el que se nació, determinado por cromosomas genitales, hormonas y gónadas, puede ser femenino, masculino o intersexual. Pero también se habla del sexo asignado al nacer. El que sí al nacer. O sea, uno de esto podría entender entonces que hasta determinada edad, ¿cierto? Si fuéramos así como muy... ¿cómo decirlo? Muy normativos. ¿Cómo es posible que a una persona se le asigne sexo al nacer? Si se ve. Claro, es que uno lo observa, ¿cierto? Obvio, pero es que claro, es que entonces lo que hay que cambiar, según ellos, es que
el sexo no está vinculado al sistema, cierto, reproductor masculino o femenino, a sus genitales, claro. Sino que más bien a una condición. Y eso uno tendría, conforme a la escritura, mucho ahí para discutir, y por eso que hay que estudiar. Correcto. Ahora, ¿eso tiene que ver con lo del registro civil o no, hermano? Tiene que ver con el sexo registral, justamente. Ajá. Porque se entendía, cierto, que el cambio de sexo era un cambio de sexo físico, o sea, que las personas tienen que ir y operarse para cambiar de sexo al sexo opuesto. Ajá. El problema es que va a pasar ahí, por ejemplo, con los que se consideran neutros, pues si fuera así. O sea, una cuestión que uno dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Se refiere a un cambio registral. ¿Ya? O sea, que usted vaya y diga, mire, yo no me siento de acuerdo al nombre que tengo ni al sexo que ejerzo. Por lo tanto, quiero que me cambien el nombre, y entonces se entiende que es parte de un derecho. Ahora, pero esto es un proyecto de ley que está, y que creo que ya le dieron una edad para que esto lo lleven a cabo. No, eso de la edad todavía está en discusión. Pero esto de que se pueda cambiar el nombre, eso ya hoy día opera, y hay unos recursos en la Corte, y bueno, hay harta discusión jurídica en torno a eso. El género también es parte, nosotros entendemos el género de una manera, pero también está incorporado como en este glosario. Y aquí tampoco estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con esto, pero créanme, que no es que estemos de acuerdo ni nada, sino que es darlo a conocer para que sepamos el lenguaje que se está usando, que conozcamos de qué se trata. Por favor, si alguien se ha incorporado a la sintonía, no es que nosotros estemos promoviendo este lenguaje. Claro. Estamos explicando. Pues si no, después ahí los hermanos se podrían preocupar de qué estamos transmitiendo acá. Porque a propósito de esto, hermano Alberto, usted dijo delante, habló de las redes sociales, y que muchas de estas palabras aparecen en ciertos postulados, de repente en ciertas cositas que le hacen, mándalo a no sé quién, a tu amigo, si estás de acuerdo con esto otro. Nos sirve conocer el significado para discernir también, porque somos tan buenos de que nos llegó algo, lo mandamos a diestra y siniestra. Y no investigamos, pero nosotros hoy día hay mucha información falsa que circula en las redes, y uno toma eso y lo empieza a replicar, esto de que estas cadenas y todas esas cosas. Que si no amas al Señor, si no mandas esto, y resulta que no tiene nada que ver con el Señor. Caemos en cosas que son tan banales y tan básicas por no tener un poquito de preparación, hermanos. Yo creo que ahí nosotros tenemos que poner un acento en que debemos ir más allá, ir más allá, es un deber nuestro como hijos del Señor ir más allá. No se quede solamente con lo que usted mira de sus hijos, sino que vaya más allá, vea qué está conversando, de cuándo no tiene una conversación con su hijo o con su hija, para saber qué terminología están usando ellos. ¿Qué formato de conversaciones están teniendo? ¿Cuáles son las comunicaciones? ¿Qué es lo que ellos están recibiendo y entregando? Es un deber, debemos tener estas precauciones y estos cuidados. Especialmente cuando lo que se busca, tal como ya lo hemos dicho, es instalar una nueva forma de pensar en nuestros hijos. Cuidado con eso, no seamos condescendientes, no seamos complacientes, seamos rigurosos porque un día tendremos que dar cuenta ante el Señor. Y esperemos que cuando nos presentemos ese día, tengamos entonces nosotros asumida la responsabilidad de aquello que el Señor nos ha entregado. Decía yo que no estoy de acuerdo con esta definición que voy a señalar ahora. Para género, dicen ellos que es una construcción sociocultural que es impuesta usualmente desde el nacimiento y que define las diferentes características y comportamientos que cada sociedad asigna a las categorías binarias hombre-mujeres. El género se aprende y se puede modificar a diferencia del sexo biológico. Entonces, estos señores que construyeron esta definición se pusieron en el bolsillo toda la historia que existe respecto al género, toda la historia.
Porque, ¿cómo podría entender entonces que sea una construcción sociocultural o social? Si, al menos en el caso de nosotros, ¿cierto?, que creemos y que tenemos una fuente de información, el género ya está citado allí en el libro de los comienzos. Así es. En el Génesis. Sí. Y hay información, si alguno dice, bueno, pero es que eso es bueno, hay información también arqueológica, información científica que apoya esto de la escritura. Pues si usted ya no cree en nada, entonces, bueno, hay información. Hay que buscarla. Pero allí ya está citado el género. Y los que somos creacionistas, ¿cierto?, creemos que nosotros somos creados por Dios. Dice que los creó según su género y según su especie. Varón y hembra los creó. Ahora, usted podrá decir, bueno, ¿y cómo se explica toda esta situación de estos pequeñitos que nacen con algunas alteraciones cromosómicas? Y bueno, la ciencia también ha encontrado respuesta para eso. Pero no quiere decir que a partir de casos clínicos pretendamos construir una realidad distinta. Y allí es donde tenemos un problema, cuando las cosas se llevan a un punto de extremo. ¿Y no ha pensado usted que muchos de estos intereses son propicios a estas excepciones o a estas situaciones que pudieran, para colgarse de todo eso, entonces, y promover toda esta dinámica de cambios? Bueno, tenemos que pensar. Pero no estoy de acuerdo con que género sea una construcción sociocultural. No, pues sí, tal como usted lo decía del comienzo, incluso cuando Dios habla acerca de la hierba, el fruto, todas las cosas, dice que todo fue hecho según su género. Su género. Claro. Y según su especie. Y según su especie. Lo que pasa es que ahora le damos otra connotación al género. Ajá. Entonces, hemos suavizado un poco el término para tratar entonces de reformularlo o replantearlo. Cisgénero. Esto sí que es una construcción social, ¿no? Cisgénero. Cisgénero. Con C. Con C. Cisgénero. Y con S. Cisgénero. Es un término de origen alemán que hace referencia, mire esto, hace referencia a aquellos individuos cuya identidad de género sí coincide con su sexo biológico. Lo contrario al cisgénero es el transgénero. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo atrás estuvimos hablando de toda esta clasificación? Debe estar por ahí en los registros de los programas grabados. Estuvimos hablando mucho de esto, de que era un transgénero, un cisgénero, un homosexual, una lesbiana. Bueno, desarrollamos un poco esa terminología. ¿Sabe que es curioso todo esto, hermana María Soledad? Yo lo cito. Pero el cisgénero, ¿cuál era la definición, dijo? El cisgénero es un término de origen alemán que hace referencia, y aquí lo dice así, a aquellos individuos. ¿Ya? Porque acuérdense que no se puede decir aquellos ni aquellas según esta nueva terminología. O sea, debemos tener pero tanto cuidado con esto que se está dando, porque fíjese que ya hay instituciones a niveles de gobierno que han emitido ciertos documentos formales, ciertos manuales de cómo debe ser el lenguaje que se debe utilizar incluso en algunas reuniones. Entonces ya no se puede decir aquellos o aquellas, porque usted estaría discriminando y haciendo una diferencia. Entonces tiene que decir aquellos. Y no puede decir individuo o individua, sino que tiene que decir individuos. ¿Se acuerda cuando comentábamos que a algunos alumnos en algunos colegios por ahí supimos que les decían les? Ya no es la, no es la alumna o el alumno, es le, alumné. Vamos a hablar en francés. Es como francés. Vamos a tener que tomar. Pero ¿sabes qué? Aparte de eso, de verdad que hay una cuestión ahí que uno debe considerar. Esto va a avanzar en la medida en que nosotros más retrocedamos, más nos encerremos,
más avance tiene todo este formato y todo este modelo. Todo. De todo lo que ocurre a nuestro alrededor, debemos tener una mirada responsable. ¿Qué significa tener una mirada responsable? Significa que tenemos que hacernos parte, que tenemos que apoyar estas causas, que tenemos que defender una u otra postura, o significa que esa responsabilidad pasa porque desde hoy día mismo tomemos la escritura y empecemos a estudiarla con nuestros hijos en nuestra casa, pidamos ayuda en nuestra iglesia, que se nos comparta la escritura, que se nos comparta acerca de la palabra, que no se nos cuenten historias entretenidas o testimonios que sin duda ayudan, pero cuánto más ayuda el desmenuzar la escritura. Estamos, sin duda, amados hermanos, estamos en medio de una sociedad perturbada, llena de reclamos y de exigencias. ¿Quién podría entender hoy día, de todo lo que hemos mencionado, de estos fenómenos, quién podría entender cabalmente lo que le pasa al hombre en estos días? Esta movilidad social, estos reclamos, estas marchas. Se exige respeto por medio del insulto y del desprecio. ¿Quién podría entender eso? Claro. Se exige paz social con violencia. Se exige dignidad por medio de comportamientos claramente indignos. Ajá. ¿A quién le pudiera parecer digno una foto de señoritas encapuchadas, a torso desnudo, exhibiendo, ¿cierto?, sus cuerpos? Las mismas que reclaman por discriminación y porque se atropella su dignidad por parte de hombres, pero no tienen el mismo criterio para presentarse así, fotografiarse así. No, por favor, no estoy haciendo aquí como dicen, ¿cierto?, un harakiri. No, pero es que entonces seamos consecuentes. Si estamos reclamando porque se ha atropellado nuestra dignidad por otros, ¿cómo los mismos que reclaman eso se exponen de esta forma? No entendemos, yo al menos no entiendo, cuesta entender cuál es el fondo del reclamo. Claro. No, por eso le digo, se pierde el fondo y uno se queda con las formas. Se queda con las formas. Claro. Como decíamos, ¿cierto? Usted bien decía, ¿por qué no liberan su rostro? Claro. ¿Por qué tienen que estar encapuchadas? Tanta libertad si que es dicen, libertad. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es curioso. Los que piden tolerancia son intolerantes. Intolerantes. Se exige igualdad y no discriminación, promoviendo nuevos patrones desiguales. O sea, no queremos igualdad, si no es eso. Queremos estar nosotros nosotros comandar, nosotros dirigir. Entonces, de verdad que es muy curioso lo que pasa hoy día en nuestra sociedad. Fíjese que de todos estos reclamos, de todos estos movimientos, hay un trasfondo sexual importante, tanto en lo que es identidad de género, en lo que es matrimonio igualitario, derechos de las minorías sexuales, feminismo. Véalo usted, ahí atrás de todo esto, atrás está corriendo un componente sexual muy importante que hay que advertir. Porque de lo contrario, ¿cómo tenemos una explicación para todo esto? Sin duda tiene que ver además todo con la rebelión del hombre en estos días contra todo ordenamiento establecido. Ordenamiento, no reconocemos absolutamente nada. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El profeta Habacuc, uno de los profetas menores, se entendía, cierto, que la profecía siempre era de Dios al profeta para el pueblo. Este profeta operó en sentido contrario. Desde el pueblo, él presentó un reclamo hacia Dios. Así es. Es muy cortito
Sí, lea sí, el profeta Habacuc, es muy corto, le va a ayudar a entender hasta cuándo dice: oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿A cuántos nos molestan estas situaciones? ¿Cuántos las encontramos inicuas? Destrucción y violencia están delante de nosotros, podríamos decir, y pleito y contienda se levantan. Es como que estuviera describiendo la sociedad hoy día nuestra. Por lo cual dice: la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y aquí uno tendría mucho que decir. El reclamo público de por qué se deja liberado a un hombre por parte de un juez allí en la quinta región, que habiendo existido medios de prueba, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, al igual que nosotros, y aquí es donde nosotros tenemos que relacionar las cosas, tal como usted lo dijo al comienzo, hermana querida, esto es en derecho y conforme a la Escritura. Nuestra mirada, si bien es cierto, de las cosas, de lo que ocurre en la sociedad, es una mirada de acuerdo a lo que en el Señor hemos podido aprender. Por gracia suya, somos abogados y podemos comprender alguna de estas cosas, pero es conforme a la Escritura. No es derecho porque sí solamente. No es juricidad porque sí solamente, sino que cómo miramos nosotros esto que ocurre a través de la Escritura. Y tal como nosotros lo vemos hoy día, como lo ve usted allí en su casa, usted puede tener el mismo planteamiento que tuvo Habacuc. ¿Por qué, Señor? O a lo mejor en una mirada errada, usted anda participando y se ha hecho parte. No sé, ahí tenemos que examinarnos en nuestro corazón. ¿Dónde y qué estamos haciendo hoy día? Porque lo otro también es de qué manera nos hacemos parte. Entendiendo, hermano Alberto, viene a mi mente ahí cuando el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. No es contra ellos. Y a veces nos enfrascamos contra ellos. Y no es contra las personas. Sabiendo que carecen de luz. Carecen de la verdad. Sí, pues. Ahora, no es ir en contra de ellos, sino más bien de qué manera podemos alcanzarle el mensaje a ellos, de qué manera hacer que resplandezca sobre ellos también. Más de alguien a lo mejor, y quizás unos cuantos dirán, no, si no tienen vuelta, no tienen remedio, no. Creemos que es eso, ¿no? Esta lucha que se está dando, y ahí es donde precisamente el profeta, cuando dice que más el justo vivirá por fe. Sí, pues. O sea, como hombres y mujeres conocedores de la verdad, por gracia, que el Señor vino e iluminó nuestros corazones, esperar también que en alguna medida sean también alumbrados los corazones. ¿Por qué? Porque yo veo ahí jovencitas. Entonces ahí es donde uno también se pregunta, a ver, ¿y los padres? ¿Qué pasa con los padres? Sí. ¿Dónde estuvieron esos papás? ¿Y dónde están? ¿Se acuerda una vez, en una ocasión cuando fue, incluso se tomó como chiste, o como, no sé, fue de risa, ¿no? Cuando en una protesta aparece una mamá y toma a su hijo y lo viene a sacar. Entonces uno dice, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde están los otros papás? Claro, que no conversan para decirle, mira, hijo, a ver, estas cosas se han venido haciendo porque estas revueltas sociales no son de ahora, son de siempre, se presentan distintos, pero son las mismas. Sí. Entonces, conversar un poco con ellos, hacerlos entender un poquito. La protesta es la misma, porque es una protesta del corazón del hombre contra Dios. Eso es al final de todo. Si uno empieza a sacudir esto, claro, le quita todo el humo, todas las luces, la orquesta, lo que queda es una protesta contra lo que Dios está estableciendo. El poder del calor del sol se siguen abriendo. Sí. Todas tendríamos que tener un desfile de la naturaleza protestando de por qué Dios estableció las cosas en un determinado orden.
el hombre siempre, desde el principio, desde el origen, el hombre ha querido rebelarse contra él. Así es. Cuando el profeta Habacuc plantea su reclamo a Dios, fíjese que Dios no le da respuestas claras a las preguntas de Habacuc, que es lo que nosotros a veces queremos. No, yo quiero que el Señor me muestre, que me revele por qué está pasando esto y qué nosotros tenemos que hacer. Cuando Habacuc declaró que se regocijaría en el Señor, porque eso lo dijo, se regocijaría en el Señor. Así es, capítulo 3. Sin importar lo que estuviera pasando, la oración de Habacuc, al final, sin importar lo que estuviera pasando. Ahí recién, después de todo este caminar, tránsito de Habacuc, pidiendo explicaciones, ¿por qué me hace ver esto? ¿Por qué esta iniquidad? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué el derecho sale torcido? ¿Por qué tengo que ver estas marchas del feminismo? ¿Por qué este glosario? ¿Por qué mis hijos tienen que enfrentarse a todas estas situaciones en los centros de educación, en las universidades? ¿Por qué? Nosotros podríamos estar como Habacuc. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mientras no entendamos lo que usted dijo, que nuestra vida es por fe, ahí recién habremos aceptado este mensaje y este modelo, este formato de Dios para nuestra vida, y lo haremos parte de nuestra vida también. Por lo tanto, más allá de las respuestas que podamos recibir de parte de Dios ante todos los acontecimientos, nosotros tenemos un llamado, tenemos un deber. ¿Cuál es? Podemos examinar aquí el derecho, podemos señalar y citar las normas y examinar los glosarios, pero no tendría sentido si no examinamos con mayor rigor, con mayor pasión, con mayor entrega, las Escrituras. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y tus ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Amén. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así es. Ayúdenos el Señor para mantenernos firmes. Son movimientos y movimientos fuertes. Y aquí es donde los creyentes nos desestabilizamos. Sí, pues. Y el Señor nos llama a mantenernos firmes, sabiendo que Él está, que Él no ha vuelto la mirada para dejar que todo esto nomás ocurra y no sepa Él dónde va a terminar. No. El Señor ha dado, mi querido hermano y hermana, nos ha dado su palabra para que seamos sustentados por ella. ¿Cuántos movimientos van a venir? No lo sabemos. Agradecer, hermano Alberto, y así lo han hecho llegar también nuestros hermanos, agradecer tener este tiempo, ¿no? De instruidos, de ser enseñados juntos para ir aprendiendo. Agradecer a quien nos envió un auditor, que nos envió también mi hermano. Dice que esto se está viendo a nivel internacional, lo que es el lenguaje inclusivo, que manda una información acá y que nos dicen que es confiable, que el tema es que ya se está discutiendo a nivel internacional e institucional y eso ya se vuelve complejo, pero que también hay unos, a ver cómo dice, la OEA se despoja, dice, del lenguaje pro LGTBI en sus conclusiones. ¿Ya? Hay una información ahí que ha llegado también, agradecemos a nuestro hermano y que bueno es, pero no nos olvidemos que como esto está como estas personas son movidas también y tienen detrás organizaciones. Así es. Que mueven millones y millones, por lo tanto de pronto también sacan y ponen quienes en algún momento pueden dar su veredicto a favor a esto que está pasando ahí. Entonces bueno, hay que estar atentos nomás, orando al Señor. Sabemos que hay un plan eterno que el Señor está llevando a cabo y en ese plan, mi hermano, está usted,
está usted, están nuestros hijos, y por lo tanto tenemos que seguir adelante. Amén. Que así sea. Oramos al Señor, hermano Alberto. Amén. Amén. Oremos. Señor, nos presentamos delante de ti, sí, Padre, Señor, reconociendo que somos tus hijos, así es, que necesitamos de ti, Señor, en este tiempo y cada día, Padre. Ayúdanos a ver tu reino en medio de nosotros, sí, Señor, a ver sí, tu casa, Señor, y a militar en ella, Padre, Sí, como Padre. tú quieres que lo hagamos, Señor. A despojarnos de todo pensamiento, de toda otra palabra, Señor, para que esté lo tuyo en nosotros, así sea. lo tuyo en nuestra casa, Señor, lo tuyo en nuestra vida, lo tuyo en nuestro corazón, en nuestra mente. Que cuando salgamos de casa, Señor, vaya tu Espíritu Amén. con nosotros. Sí, Señor. Y cuando volvamos, Señor, vuelva tu Espíritu. Y en la noche, Señor, cuando dormimos, el Espíritu esté velando, Así Señor. es, Señor. Sí. Para que sea una vida de permanente comunión contigo, Señor, cada uno de nosotros. Sí, Señor. Enséñanos en la oración. Enséñanos, Señor, a consagrarnos, a tener un tiempo de oración por nuestros hijos, por nuestras casas, pero también por aquellos, Señor, que se pierden día a día. Que podamos, Señor, alcanzarles, como dice tu palabra, con Señor. lazos de amor. Amén. Con lazos de amor, Amén, Señor. Señor. Que esté ese lazo de amor dispuesto para alcanzar a otros, Señor. Que podamos llevar tu palabra. Tu palabra es verdad, Amén. Señor. Tu Sí, palabra Señor. liberta el corazón, liberta al cautivo. Así es. Tu palabra, Señor, saca al hombre de su estado de perdición, de su estado de desesperanza, de su estado de abandono, de su estado de indignidad. Señor, y tú le pones en alto. Amén. Tú le haces Sí, andar en sus alturas, pero conforme a tu palabra, Señor. Señor. Que venga, Padre, ese tiempo para nuestra sociedad. Así sea, Señor. Que venga ese tiempo de levantar Señor. tu palabra, Señor. Que se levanten profetas tuyos, hombres tuyos, con una palabra tuya, Señor. No con una palabra distinta. Tu palabra no es comercial, tu palabra no es económica. Sí, Señor. Tu palabra, Señor, es aquella que llega al corazón del hombre, que es espada cortante de 2 filos, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, para sacar todo aquello que nos revela contra ti, todo aquello que nos aparta de ti, Señor, y que nos acerca a ti, nos acerca Sí, a tu Señor. sacrificio, Amén. nos acerca a ese proceso hermoso de esa regeneración, de esa nueva vida en Cristo. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han estado en la sintonía, amén. Gracias por estos espacios, Sí, Señor. Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la hermana María Soledad, a Jesús. todos quienes comparten a través de estos micrófonos, sea, Señor. para que lo que salga de aquí palabra, sea tu Señor. palabra, Amén. no otra cosa, Amén. no el conocimiento Sí, Señor. nuestro, Señor, sino que tu palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos, Gracias, Padre. Padre. Te honramos a ti, te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, mi hermano.